tal? Eh, bueno, vamos a continuar con la serie del conjunto de Cantor, ¿no? Y este es un video muy bonito porque vamos a probar que el conjunto de Cantor es perfecto. Y no solo metafóricamente, sino si existen los conjuntos perfectos. Y de hecho un conjunto es perfecto cuando es igual al conjunto de sus puntos de acumulación, ¿no? Y al conjunto de sus puntos de acumulación se le llama el derivado de Cantor, ¿no? Y se escribe así. Entonces tenemos esta igualdad. Todo conjunto perfecto cumple ser igual a su derivado, o sea, es igual al conjunto de sus puntos de acumulación. Ahora, ¿qué son sus puntos de acumulación? Pues sus puntos de acumulación son los puntos que se encuentran tan cerquita como queramos del conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes, qué sé yo, un ejemplo rápido, ¿no? Si tienes la sucesión 1 entre n, ese es tu conjunto, entonces pues aquí vas a tener al 1, aquí vas a tener al 1 medio, al 1 tercio, al 1 cuarto, etcétera. Y pues, ¿cuál es un punto de acumulación de este conjunto? Pues el 0, ¿no? Porque es el que tiene, no importa qué tan pequeña me tome yo una vecindad aquí del 0, siempre va a haber un elemento del conjunto 1 entre n. Entonces, digamos, podemos decir que si esto es a, entonces el derivado de a es igual al 0, ¿no? El conjunto cuyo único elemento es el 0. Entonces, bien, pues Cantor cumple esto, ¿no? Y lo vamos a probar por doble contención. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, me agarro una x en el conjunto de Cantor, ¿no? Y voy a usar la segunda, lo que probamos en el primer video, que es que entonces x es de la forma 0.a1, a2, etcétera, con AI distinto de 1 en su representación en base 3, para todo allí en los naturales, ¿no? O sea que todos sus decimales son distintos del 1. ¿Y qué es lo que quiero ver? Pues que x está en el derivado de Cantor, ¿no? O sea que x es un punto de acumulación del conjunto de Cantor. ¿Cómo puedo lograr esto? Pues fíjense, si yo exhibo, por ejemplo, aquí en el 0, ¿qué pasa? Pues hay una sucesión, de hecho el conjunto mismo es una sucesión, pero bueno, si existe una sucesión de puros elementos del conjunto que converge al punto, entonces el punto es un punto de acumulación. Esa es de hecho una de las definiciones alternativas de punto de acumulación. Entonces, ¿qué tengo que probar? Pues que existe una sucesión tal que esa sucesión converge a mi punto X, ¿no? Digamos aquí cuando n tiende a infinito, esto converge a X. Entonces, fíjense, yo tengo que proponer una sucesión. Bueno, pues voy a proponer la sucesión Sn, donde Si, fíjense cómo va a ser de la forma 0.a1, a2, así hasta ai, o sea, los primeros i decimales que sean iguales a los de mi x, que me agarré, y los demás que sean diferentes, o sea, los bi más 1, bi más 2, digamos que bj, bueno, aquí esta letra está rara, es una j, que bj sea distinto del 1 y también del aj, ¿vale? Es decir, por ejemplo, x tiene o ceros o doses, ¿no? Porque no puede ser 1 en su representación en base 3 y los únicos números que quedan pues es o 0 o 2. Entonces a partir del iésimo va a tener o 0 o 2. Entonces yo digo, bueno, pues en ese i escoge el otro. Si el aj es 2, bj va a ser 0, y si el aj es 0, entonces bj va a ser 2, ¿vale? Entonces fíjense, pues, ¿por qué se me ocurrió esa sucesión? Pues por lo siguiente, por ejemplo, si mi número x es, digamos, el 0.22, ¿no? Que por supuesto es lo mismo que 0.22 y puros ceros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sucesión que se acerque a este punto? Pues mi primer elemento sería el 0.20 y puros doses, ¿no? Porque acuérdense que el primero lo dejo igual y todos los demás los cambio por el otro. Mi S2, ¿cuál sería? Sería los primeros dos los dejo igual y todos los demás los cambio por el otro. Y mi S3, pues ¿qué sería? Sería los primeros tres los pongo iguales y todos los demás los cambio. Y pues si se fijan, esto es claro que converge, ¿no? Porque, por ejemplo, el S4 que va a ser, pues bueno, aquí en lugar de 2 va a haber un 0, y en el S5 este 2 va a cambiar por el 0, y luego este va a cambiar por el 0, y este número se parece tanto como quiera
al que me agarré, ¿no? Entonces, digamos, a ver, nada más para que no queden hilos, lo voy a probar formalmente. Entonces, a ver, voy a decir, bueno, sea una epsilon positiva, ¿no? Por la propiedad de velocidad infinita, yo puedo encontrar un número de la forma 3 entre 10 a la n que sea menor que epsilon, ¿no? Esto siempre lo puedo hacer porque, ¿qué estoy diciendo? Que si aquí está el 0 y aquí está epsilon, aquí siempre puede entrar un número de la forma 3 entre 10 a la n. Y eso siempre es cierto, porque si piensan en los inversos, por ejemplo, pues por acá va a estar 1 entre epsilon y siempre lo puedo rebasar por un número de la forma 10n entre 3, ¿no? O sea, siempre lo puedo rebasar por una potencia de 10 dividida entre 3. Entonces, creo que es más obvio verlo así que verlo así, ¿no? Pero digo, son equivalentes. Entonces existe un número de esta forma menor que epsilon. ¿Y eso de qué me sirve? Pues que este número en base 3, pues es un número precisamente de la forma este, 10 a la menos n en base 3, ¿no? Entonces es un número de la forma 1 entre 10 a la n base 3. Porque en base 10, ¿esto qué es? Pues es un 0.03. Entonces, esto es en base 10 y al pasarlo a base 3, pues me queda 0.001, ¿no? En base 3, que es lo que estoy diciendo aquí. Entonces existe un número de esta forma menor que epsilon en base 3. Entonces, yo quiero exhibir un número natural para el cual toda m mayor que ese número natural haga que mi término mésimo de la sucesión menos el elemento que escogí del conjunto de Cantor sea menor a epsilon, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero encontrar una m para la cual este número, Sm, ¿de qué forma es? Pues es de la forma 0.a1, a2 hasta am. Aquí vienen los bms más unos, etcétera, donde todo es diferente. Menos x sea menor que epsilon. Pero esto de aquí, ¿qué es? Pues por construcción, los primeros m son iguales. Entonces esto va a ser 0.0 hasta 0 en la posición m. Y aquí va a haber puros n más 1, bn más 2, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero que el valor absoluto de esto sea menor que epsilon. Ok, pues si yo logro hacer que el valor absoluto de esto, el valor absoluto de todo esto, bn más 2, sea menor que 1 entre 10 a la n en base 3, pues esto va a ser menor que epsilon en base 3, ¿no? Por esta igualdad de acá arriba. Entonces, ¿cómo le hago para que esto sea menor a 1 entre 10 a la n? Pues fíjense, aquí que tengo que el primer entero cae en la posición m más 1, ¿no? Bueno, pues entonces si yo escojo la n como que caiga en la emésima, pues entonces este número siempre va a ser menor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que un número de la forma, por ejemplo, 0.1 siempre es mayor que un número de la forma 0.0 lo que sea, ¿no? Porque este tiene 0 en los decimales y lo que sea en los centesimales, ¿no? Y aquí igual, entonces, este como tiene un 1 en los decimales, pues entonces este es mayor que este, ¿no? Entonces basta con escoger n igual a m para que se cumpla esto, ¿no? Para que 1 entre 10 a la m, que sería el número de la forma 0.0 y un 1 en la posición m, sea mayor que el 0.00 en la posición m y después lo que sea, ¿no? Entonces eso siempre se cumple y pues ya encontré el término para el cual la sucesión converge a mi x, ¿no? Entonces ya está, esto está demostrado, por lo tanto, efectivamente Sn converge a x. Ok, buenísimo. Vale, pues ahora vamos con el regreso. Voy a cambiar de lápiz. ¿Qué tengo que demostrar ahora? Que todo punto de Cantor, del derivado de Cantor, es un elemento del conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Bueno, pues me agarro un x en el conjunto de Cantor, ¿no? Entonces, ¿qué sé yo? Pues sé que x es un número tal que para toda vecindad que yo me agarre, siempre va a haber
un elemento del conjunto de Cantor, ¿no? Digamos C1, si me agarro una vecindad más chiquita, pues aquí va a haber otro C2, si me agarro otra más chiquita, igual y por acá hay otro C3, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por reducción al absurdo, vamos a suponer que X no está en el conjunto de Cantor. Y para esta demostración me va a servir más la otra construcción, la construcción geométrica. ¿Se acuerdan cómo era la construcción geométrica? Partíamos del 0, 1, la voy a recordar así muy rápido, y le quitaba yo intervalos abiertos, ¿no? Primero le quitaba el centro de este, luego le quitaba los centros de aquí, luego le iba quitando el centro de aquí, de acá, etcétera. ¿Ya ven? Le iba quitando puros conjuntos abiertos, ¿no? Entonces, pues como X no está en Cantor, entonces X tiene que estar en alguno de estos abiertos. Así lo voy a dejar, ¿no? O sea, X está en alguno de estos conjuntos abiertos. Bueno, pero entonces X está precisamente en alguno de estos, ¿no? Por estar en un abierto, pues está en, digamos, X es algo de este estilo. Pero si X es algo de este estilo, entonces yo me puedo tomar la distancia que existe entre X y el extremo, ¿no? Digamos el E1, y partirla entre 2, y entonces sacar un radio, una vecindad con ese radio, donde no va a haber ningún elemento del conjunto de Cantor, ¿sí? O sea, yo puedo tomar, bueno, pues fíjate, si yo me agarro delta igual a X más E1 entre 2, ¿no? Que este sería este punto, no, perdón, este sería el promedio, más bien tengo que tomar la diferencia, ¿no? En lugar de más, menos. Entonces, si delta es X menos E1 entre 2, donde E1 es alguno de los extremos de este intervalo abierto donde sé que X es un elemento de ese, ¿no? Pues entonces no existe ninguna X en el conjunto de Cantor, tal que X sea elemento de la vecindad de radio delta, bueno, aquí lo voy a poner X', de la X que yo me agarré, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si mi punto es este, pues lo que acabo de decir, ¿no? Que si mi punto es este, siempre puedo sacar una vecindad totalmente sumergida en el complemento de Cantor. Entonces, como está en el complemento de Cantor, no va a haber ningún elemento del conjunto de Cantor, y esto me llega a concluir pues que X en realidad no es un punto de acumulación. Pues ya encontré una vecindad donde no hay ningún elemento del conjunto de Cantor. Entonces, pues esto es una contradicción, lo cual me lleva a concluir que X sí es un elemento de Cantor. Entonces, pues como conclusión final, tengo que Cantor es igual a su derivado. Es decir, Cantor es igual al conjunto de sus puntos de acumulación. Lo cual es una propiedad muy bonita, además, porque si se fijan, un corolario, pues es que yo le puedo sacar ahora el derivado al derivado, o sea, cuál es el conjunto de los puntos de acumulación, y va a volver a ser el conjunto de Cantor, ¿no? Y le puedo sacar el derivado a ese y va a volver a ser el conjunto de Cantor, es decir, digamos como corolario, dices que Cantor es igual al derivado de orden n de Cantor, ¿no? Para toda n en los naturales. Donde el derivado de orden n significa, digamos, el conjunto de puntos de acumulación del conjunto de puntos de acumulación del conjunto de puntos de acumulación n veces del conjunto de Cantor, ¿no? La verdad es que es un resultado muy, muy bonito y muy sorprendente, creo también. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.